Definitivamente eres una romántica. Vamos a intentar. ¿Qué? Un beso final protagonista. Pero nosotros no somos protagonistas de nada. Déjate besar. ¡No! Buenos días, señor Armando. Beatriz Rincón está aquí en Miami. No, pero eso no puede ser. ¿Pero usted no vio las fotos que le mandé? Tú descarga los secretos de la espalda. Descargo el secreto del paradero de Betty. ¿Sabes dónde está? Betty está en Miami, pero no se lo voy a decir a nadie. Armando, ¿a dónde vas? A Miami, pero no me preguntes. Ya después te cuento. ¿Puedes creer que se fue de viaje y no me dijo nada? Se fue a Miami. ¿Estás segura? ¿No se fue para otra parte? Sí, claro, yo misma lo escuché. ¿Por? Porque Beatriz está en Miami. Eres una mujer muy dulce, Beatriz Rincón. Yo jamás podría hacerte daño. Me has llegado al corazón. Me gustaría tener fe en alguien, pero es que ya no puedo. Vengo a hablar con Betty. Tú no te mereces una mujer como Betty. Esa es su decisión, no la tuya. Déjame hablar con ella. Y te prometo que si ella me pide que me aleje, no la vuelvo a buscar jamás. Déjame conocerte un poco, Betty. Y aprende a conocerme a mí también. ¿Betty? ¡No! ¡No debiste hacer eso! ¿Algo más que me quieras contar? Ay, no, qué pena, señorita Catalina. ¿Usted lo vio? Fue un beso, pero un beso que yo ni siquiera le di. Él me dio un beso a mí. Armando estaba conmigo y vio lo mismo que yo vi. Betty, por favor, espera, por favor, escúchame, por favor, escúchame, sí. Necesito que me perdones, que me creas. Yo sé que no me lo merezco, pero créeme, Betty, yo te amo. Si de verdad alguna vez me amaste, si hipotéticamente sentiste algo importante por mí, vete. No estoy dispuesto a perderte. ¿No te das cuenta? Ya me perdiste. Me lastimaste y nunca te voy a perdonar. Si tú me dieras una oportunidad, yo te trataría como te mereces. Te haría muy feliz. La felicidad no es para mí. No digas eso, menos por alguien que no supo valorarte. Deberás tomar la iniciativa, seguir adelante con tu vida o realmente crees que Armando en este momento está sufriendo por ti. ¿Qué pretendes con Betty? Te prohíbo que te burles de ella. Vaya cara más dura que tienes. Betty me ama. Ella está enojada conmigo. Así que no intentes manipularla en este momento que ella está tan frágil. La Betty que yo conozco no es frágil ni es tonta. Y no necesita que nadie la defienda. Señor Armando, Betty, ¿qué hacen los dos juntos? déjame explicarte, sí. Yo no tengo nada que hablar con usted, señor Armando. Usted ya no es mi jefe. Él sí. Eres una mujer hermosa, inteligente, sensual. Cualquier hombre caería rendido a tus pies. Malu, ¿qué quieres? Pues nada, solo venía a ver si se te ofrecía algo. Pero veo que estás ocupada. No, aquí mi amigo Ricardo ya se iba. Me trajo unos papeles para que los firmara, ¿verdad? Sí. Yo tengo otro compromiso. ¿A esta hora? Sí. Tengo una cena con un cliente que no he podido hacer a otra hora. Con la situación de la empresa como está, hay que aprovechar cualquier oportunidad. Sí. Entonces, nos vemos mañana. Que te mejores. Gracias. ¿Quieres un tequila? Estaba deliciosa la sopita como siempre. Besito. ¿Qué tanto ves el reloj? ¿A quién estás esperando o qué? A nadie. ¿Estás esperando al compadre? No, claro que no. Es que es extraño que no haya venido, ¿verdad? Como siempre viene a cenar. No siempre viene. Bueno, sí. Solo cuando se va ahí con sus mujeres. Seguro que esta noche la tica lo retuvo. Pues sí. Este compadre canijo. A ver si puedes saber de dónde sacaste tú el tal chisme de la tica esa. Ay, Sofía, por favor. Esa es una novia que él tiene desde siempre. La conoció antes de que se muriera la comadre. Eso es mentira. Charlie es el hombre más fiel y honorable que yo conozco en la vida. ¿Por qué eres tan chismoso? Ay, mi amor. Por eso te amo, por inocente que eres. Se nota que no conoces a los hombres. Son canijos. Charlie engaña a Sofía. Y yo que me la rifaba por él. Ay, bomboncito, yo creo que tú eres el único hombre fiel que queda sobre la faz de la tierra. Oye, pero ¿estás segura de lo que estás diciendo? 100% segura. ¿No te dije que yo misma lo comprobé? El mismo canijo se encontró con una vieja ahí y con un chilpayate. Se los llevó de compras. Y yo lo seguí. Wow. Pobre Sofía. Y vas a ser tú la que le dé la mala noticia.
Pues es que... Pues no quisiera, la verdad. La gente dice que no hay que ser portador de malas noticias y lo sabes. ¿Y qué hago? A ver, es mi amiga. Sofía no se lo merece. Ella estaba tan ilusionada con el Charlie. Y le viene a salir con esto. La regó y bien feo. Bombón, no te metas en la vida privada de Sofía. Deja que ella se entere por sí sola. Pero sería la peor de las amigas. Además, tú sabes que yo no guardo ni comida ni secretos. Qué día más productivo, ¿no? Sí, yo creo que la tienda va a quedar muy bien. Gracias a ti. No, tú eres el creativo. Yo solo seguí órdenes. Pero sin tu trabajo no hubiéramos podido hacer tanto en tan poco tiempo. Así que gracias. De nada, para eso estamos los amigos, ¿no? Aunque igual estoy un poquito sudada. Nada que un buen duchazo no lo arregle. Bueno, espero que mañana salga todo bien. Saldrá, no te preocupes. La vida es justamente lo que hemos hecho hoy, adaptarse a las circunstancias. Adaptarse al cambio. Tienes razón, gracias. Y nada, para eso están los amigos, ¿no? Oye, de lo de darnos un beso, ni hablar, ¿no? No, ni hablar, no. You don't ask, you don't get. Hoy lo volví a ver. Atractivo y guapo como siempre. Todo mi cuerpo se estremeció al verlo. Quería creerle, derretirme en sus brazos, rendirme a sus palabras y besarlo. Si me está diciendo la verdad y vino hasta aquí solo para verme, debe ser porque significó algo para él. Por lo menos quisiera creerlo. No sé qué hacer. Mi corazón me hace dudar. Pero recuerdo el daño que me hizo y no lo puedo perdonar. Tengo que ser fuerte. Aunque si lo vuelvo a ver, no sé si seré capaz de contenerme. Lo amo. Todavía lo amo con todo mi ser. Mana, no me has contestado desde ayer los mensajes del chat y quedaste de ir a seguir a Charlie. Sí. Por eso, sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué descubriste? Suelta, desembucha, ya dime. No, todo bien. Charlie salió del trabajo y se fue directito para su casa. No se encontró con nadie. Oye, Chofis, yo que tú me tomaba esa relación con calma. ¿Como para qué correr? ¿Como por qué no te tomas un tiempo para ti misma? Para estar sola, para comprenderte, para entenderte, para vivirte, ¿no? Mana, pues, ¿qué estás tarada o qué te pasa? ¿Qué? A ver, ¿qué tienes? ¿Cómo me estás diciendo eso? En primer lugar, no me puedo tomar ningún tiempo sola porque mi casa está invadida por el tarado de infrainmundo. Y en segundo lugar, y más importante, la persona que más ha influido para que yo esté con Charlie eres tú. Así que, ¿cómo me pides que me olvide de él ahora? Es que tal vez Charlie no es lo que parece ser ahora. Estás muy rara. Y no te voy a dejar que no me digas lo que está pasando. Así que desembucha, Berta, Eduviges y dime qué fue lo que descubriste. No, yo no vi nada comprometedor. ¿Segura? Bueno, pues a partir de este momento voy a empezar a decirte en voz alta, delante de todos, que te llamas Eduviges. No. Charlie es un hijo de la fregada. Se está poniendo el cuerno con una muchacha bien chula y además parece que tiene un hijo con ella. Y se le siguen olvidando las cosas a la vieja. Está más confundida la pobre. Se olvida de todo. Escúchame, acabo de crear un email con su nombre. ¿Y para qué? Estoy mandando emails a un montón de compradores y les ofrezco todos los diseños de Hugo. Entonces, cuando la investiguen, van a pensar que fue ella la que les vendió la colección anterior. Aquí hay gato encerrado. Ya Betty me lo advirtió un día. ¿A qué te refieres, Inesita? A Fabio, Mariana, a Fabio, que esconde algo. Betty lo vio un día con una modelo y otro día lo veo yo. Y yo no quise creerlo en aquel momento, pero es demasiado. Inesita, mejor no me cuente. No me cuente. Mira. Mariana, ¿tú crees que a Fabio le gustan las mujeres? ¡Ay, no sé!
Perdón, Loreto, no es mi problema. ¿Pero por qué reaccionas así? Ay, Inesita, porque los secretos envenenan el alma. Porque nadie puede entender eso. ¿Por qué? Marianita, ¿puedes venir conmigo, por favor, un momento? No, a mí solo no. Por favor, venid. Chicos. Ay. Gracias a este par de mujeres se ha hecho todo este sueño realidad. ¿Te gusta cómo ha quedado todo? Que me ha encantado. Me sorprendieron. Es innovador, creativo, un poco industrial. Quisiera saber en qué te inspiraste. Solo te puedo decir que me he inspirado en Betty. ¿En mí? Ah, ¡Gino! Esa es la inspiración. se ve que has impactado muchísimo en la vida de Joaquín. ¿Lo habré asustado, mi cara? Sí. Sonríe. Inhala. Exhala. Te sientes muy livianita. Y cuando cuente hasta 3, vas a regresar a la última vez que estuvimos en sesión. 1, 2, 3. Estábamos tranquilas, relajadas, hablando de todo ese peso que estás cargando sobre ti. Ya no quiero guardar más secretos y seguir mintiendo. Libérate, Mariana. Saca todo lo que tienes dentro. Cuéntame qué es lo que esconden Ricardo y Marcela. El señor Ricardo y la señorita Marcela tienen un secreto que no pueden hacer público. ¿Cuál es ese secreto? ¿Cuál es el secreto de Ricardo y Marcela? ¿Qué hace Armando aquí? Le voy a pedir que se vaya. No, por favor, no le diga nada, señorita Catalina. Entonces, Betty, ¿tú quieres hablar con él? No, pero no le diga nada. Es que no quiero armar todo un espectáculo aquí. La única manera de evitarlo es sacándolo de aquí o que tú hables con él. No se va a ir de aquí hasta que lo hagas. Voy a hablar con él. Wish me luck. Betty, ¿a dónde vas? Te necesito a mi lado. Ven. Que quiero que estés a mi lado cuando el discurso. Además, no te preocupes, tú no tienes que decir nada. Ok. Charlie. Hola, amor, qué bueno que viniste. Ay, qué padre. Ni se te ocurra ponerme encima tus asquerosas pezuñas de rata y piel. Es que en esta vida no hay un solo hombre distinto. ¿Cómo? ¿De qué hablas? De la tica y su hijo. Lo sé todo y no te hagas el loco. ¿Cómo pudiste hacerme lo mismo que me hizo la asquerosa rata de alcantarilla de infrainmundo? ¡Qué desilusión, Charlie Godínez! Resultaste la misma clase de porquería que tu padre. La mujer moderna no cabe en ningún estereotipo. Encasillarla sería limitarla. La mujer de ahora se reinventa constantemente. Por eso no tiene miedo a expresar sus sentimientos y a utilizar la ropa como un arma para enfrentarse a los retos de la vida. La mujer de ahora es arriesgada, compleja, única. Por eso he basado mis diseños en una mujer que es de verdad. Una mujer que siempre está en construcción. Ella es la musa de mi inspiración. Beatriz Rincón, la mujer más real que conozco. De Betty en New York antes que nadie. No te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.